Muy buenas tardes. Agradezco al Colegio Mexicano de Ginecólogos y Obstetras la invitación, a la doctora Imelda Hernández Marín, su amable aceptación a esta plática, y a todos nuestros público en general esperemos que nos estén viendo o nos vean próximamente, el acudir a esta sesión del colegio. El tema de hoy abordará la doctora Imelda es el tema de síndrome genitourinario en la menopausia. Y empezaremos preguntándole a la doctora Imelda, ¿cuál sería la definición de síndrome genitourinario? ¿De qué estamos hablando? Muchas gracias. Buenas noches, doctor Luis Aviña. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el síndrome genitourinario de la menopausia es un término que se acuñó hace no tantos años. Esto fue después de una propuesta que hubo de la Sociedad Norteamericana de Menopausia junto con la Sociedad para el Estudio de la Sexualidad. Pero para nuestro público que nos escucha, pues este es el sinónimo de lo que antes conocíamos como resequedad vaginal, atrofia vaginal, sequedad vaginal. Y en realidad la definición del síndrome genitourinario no es más que la presencia de los signos, que es lo que el médico ve cuando revisa a la paciente, y los síntomas, que son las manifestaciones que la paciente refiere cuando acude con su médico, que se van a presentar secundarias a la deficiencia de estrógenos que acompaña a la menopausia, ¿no? Que es este agotamiento de producción de hormonas del ovario, que en nuestras mujeres mexicanas es alrededor de los 49 años y medio, y que esta deficiencia de estrógenos va a tener una influencia tanto en la vagina, porque la va a hacer más delgada, va a perder la rugosidad que tenía, va a disminuir los vasos sanguíneos y va a hacer que haya menos trasudado, que así se le llama al paso de un componente de la sangre a través de los vasos sanguíneos que mantiene húmeda la vagina, también de algunas glándulas que producían moco, pero también induce cambios en la piel. Se hacen más pequeños los labios mayores, el monte de Venus, que es donde se encuentra la grasa, en donde está el vello púbico, pierde su grasa. Y por otro lado, el interés de que ahora se llama síndrome genitourinario es porque no es privativo de la vagina ni de los órganos sexuales. También tiene implicaciones en las vías urinarias. Hay modificaciones de sustancias que tienen distintos nombres que propician un mayor riesgo para infecciones de vías urinarias, se llaman proteoglicanos estas sustancias, y además disminuye la capacidad que tiene la vejiga para poderse vaciar y poderse inflar y contener la orina. Entonces esto hace que de repente ya vayamos más seguido a orinar en la noche, ¿no? O que de repente vaya yo a orinar y sienta que me quedo con algunas ganas. Entonces, esto es de manera general lo que se conoce como síndrome genitourinario de la menopausia. Muy bien. Ya nos abordó lo que sería la siguiente pregunta, pero para concretar así un poquito, en su experiencia, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes, por los cuales llegan nuestras pacientes al consultorio frecuentemente de estos de estos síntomas genitales y síntomas urinarios? ¿Cuáles serían los más frecuentes? Bueno, algo que quisiera yo comentar antes de enunciarlos es que en este sentido, ojalá que las pacientes llegaran así como tú mencionas, Luis, y nos dijeran, vengo porque fíjate que no siento comezón, cierto ardor en la vagina, ya no me lubrico igual para tener mis relaciones sexuales y cada vez voy más seguido al baño. La verdad es que la paciente no nos lo dice. Pocas veces las pacientes lo expresan. Y creo que este es un momento oportuno para invitar a las personas que nos escuchan a que siempre que vayan con su médico lo expresen. La manifestación clínica más frecuente, hay algunos estudios en donde se demuestra qué es lo que con más frecuencia presentan las pacientes, y generalmente lo más frecuente es esta sensación de sequedad que no necesariamente tiene que ver con la lubricación coital, porque son cosas distintas, ¿no? La función sexual y el estatus propio de la vulva y la vagina. La paciente a veces refiere que la ropa interior se pega
a su parte o a su vulva, ¿no? O bien que cuando se seca después de orinar se siente menos húmeda. Algunas pacientes tienen comezón y sensación de ardor intermitentemente. Y es frecuente que las pacientes tengan también disminución del deseo sexual primero, que este no propiamente tiene que ver con el síndrome genitourinario, algunos elementos participan, pero también quizá parte de esto es porque ya no se lubrica, tiene más dolor para el coito y entonces pues ya en lugar de que es una experiencia placentera es dolorosa y por eso mejor la paciente le evita, ¿no? Y dentro de los síntomas urinarios pueden haber varios. Algunos son, por ejemplo, que de repente la paciente note que ya se empieza a parar en la noche a orinar cuando antes no lo hacía, que cada vez es más frecuente, que vaya al baño, que orine, que cuando se levante tenga la sensación de que necesita orinar más, o bien que vaya con más frecuencia al baño, o algo que le llamamos urgencia urinaria es, tengo que ir al baño porque si no se me sale la pipí, ¿no? Entonces la paciente va notando estos cambios y eventualmente también se puede acompañar de una mayor posibilidad de presentar infecciones de vías urinarias. Muchas gracias. Yo les digo a las pacientes que Sí, anoten, lleven una lista con el médico. Entonces, sí. hagan una lista. Aunque sea en papel sanitario así de larga, pero que la lleven. Porque luego se le olvida a uno, se le olvida a uno, Claro, lo cual también luego es característico así es. de la mujer La en esta época, menopausia. Sí, alrededor de la menopausia o después de la menopausia. Entonces, hacer una lista de sus síntomas y satúrenle al médico y pregúntenle a qué se debe todo esto, ¿no? Oiga, parece que me cayeron las 7 plagas porque tengo 7, 8 o 10 síntomas y nosotros sabemos, y ya sería la pregunta, y ya creo no la contestaste o precisarla, ¿esto a qué se debe? ¿A qué se deben todos estos síntomas? Tantos síntomas que presenta la mujer y que le afectan tanto su calidad de vida, le afectan tanto eh, emocionalmente, sobre todo, siente que se ha enfermado y que no es, dice, pues si estoy joven, pues, sí, obviamente que está joven, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué algunas mujeres, no todas, pero por qué se sienten tan mal? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de esto, de esta sintomatología? bueno, hay la causa medular del síndrome genitourinario de la menopausia es la deficiencia de estrógenos. Hay que recordar que las mujeres estamos programadas para que alrededor de los 49, 50 años, aunque es normal a partir de los 40, ¿no? Nuestro ovario deje de funcionar para el propósito fundamental que es producir óvulos de óptima calidad para que se fecunden y nos embaracemos y que simultáneamente producen estrógenos, progesterona y andrógenos. Estos estrógenos que se venían produciendo a lo largo de toda la vida reproductiva pues se encargaban de muchas funciones específicas. Una de ellas era generar estos cambios en la producción de colágeno a nivel vaginal, ¿no? Vulvar, tipo 1 y tipo 2, de que permanecieran los vasos sanguíneos, microvasos sanguíneos en esta microcirculación para el trasudado. También es muy importante que nuestras pacientes sepan que gracias a los estrógenos más el glucógeno que se utiliza dentro del metabolismo, se puede generar la producción de alguna proliferación de bacilos, que son un tipo de bacterias que se especializan en hacer una sustancia que se llama ácido láctico. Este ácido láctico tiene propiedades específicas, especialmente mantener un pH que es ácido. Todo nuestro cuerpo tiene un pH ácido, pero la vagina es un sitio muy ácido, que en la edad reproductiva es alrededor de 3.5, sube a 4.5 en la menopausia, y la gentileza de este pH con estos lactobacilos es que va a mantener el equilibrio para que las bacterias que normalmente viven en nuestra vagina, porque es una cavidad con bacterias, hongos y algunos parásitos, no predominen sobre las bacterias que nos protegen. Llega la menopausia, se pierden los estrógenos, se dejan de producir estos bacilos y esto hace que todos esos beneficios se pierdan, ¿no? Se disminuye el colágeno, se aplana la mucosa que antes era rugosa y además perdemos estos lactobacilos. Pero sí es importante que nuestras pacientes sepan que hay factores que también exacerban la predisposición para esto. La obesidad, el tabaquismo, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus descompensada,
algunas enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoide, ¿no? Síndrome metabólico, porque todas estas enfermedades producen sustancias inflamatorias. Entonces diríamos que tiene componentes múltiples, aunque el componente medular es la deficiencia estrogénica. Efectivamente, sería eso, en una palabra, sería la deficiencia del estrógeno, de la hormona típicamente femenina, está abatida, está dejándose de producir a cantidades que antes daban salud a los órganos genitales y al aparato urinario, y de ahí los síntomas. Y como tú lo mencionas, además cambia el medio ambiente de la vagina, y entonces también son más frecuentes las infecciones. Y no es raro que en lugar de tener resequedad vaginal tengan flujo vaginal. Y entonces dicen, pues no que eran resequedad, pues sí, pero usted tiene ahora, por la deficiencia de estrógenos, porque cambió el medio ambiente, ahora predominan unos microbios que no deberían de estar en esa cantidad, y ahora en lugar de tener resequedad tiene flujo. Y entonces se convierte esto en un círculo vicioso. Sí. Y también nos distrae a los médicos. A los médicos nos dicen, bueno, ¿qué tendrá esta señora? ¿Tendrá infección vaginal? ¿Tendrá infección urinaria? ¿Tendrá deficiencia de estrógenos? ¿O tiene todo? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el médico? ¿O qué debe de esperar la paciente cuando va a consulta? ¿Qué debe de esperar? ¿Qué estudios le pedirían? ¿Un estudio completo? ¿Un estudio muy sencillo o ningún estudio y le damos tratamiento? ¿Qué esperan? ¿Qué sienten? Bueno, ¿qué deben de sentir las pacientes? ¿Qué es lo adecuado para estudiar todos sus síntomas? Bueno, específicamente y solo relativo al síndrome genitourinar de la menopausia, porque el protocolo Sí. de la menopausia es totalmente diferente, ¿no? Creo que la herramienta más valiosa para el diagnóstico es el interrogatorio del médico, las respuestas amplias de la paciente y la exploración física. Algo en lo que yo quiero ser muy puntual es que las pacientes deben de saber y recordarle a su médico que aunque es bien sabido que un papanicolao o frotis vaginal nos puede dar información sobre la cantidad de estrógenos que hay en mi vagina, sobre si tengo algún microorganismo patógeno o no. A veces los médicos cometemos un error garrafal y es en la consulta ginecológica, cuando la paciente acude por síndrome genitourinario con todas estas manifestaciones, le voy a hacer una revisión con espejo. Eso nunca se debe de hacer. Primero, porque la paciente es una paciente sintomática, es una paciente vulnerable. Segundo, a menos que yo sospeche que mi paciente tiene alguna alteración del piso pélvico, como que se bajó la vejiga, se bajó el útero, porque también nuestra historia clínica nos puede llevar a eso, el número de embarazos, la obesidad y la deficiencia estrogénica, tengo que saber cómo estoy. A menos que mi paciente me refiera que ha tenido un olor fétido y que tiene 5 años que no se hace un Papá Nicolau y que puede tener el riesgo de tener una lesión que comprometa su salud y su vida, tengo que hacer una revisión ginecológica. Pero si nada de eso existe, lo primero que debe hacer el médico es con la semiología, con el interrogatorio y la revisión, decidir si esta paciente tiene un problema infeccioso o si solamente se debe a una deficiencia de estrógenos, ¿no? Una cosa que es frecuente, y tú no me dejarás mentir seguramente, Luis, es que con toda esta cantidad de propaganda que tenemos en televisión y en revistas, muchas pacientes abusan de algunos productos que son contra los hongos o antimicóticos. Y esto deteriora el cuadro clínico porque no es magia, nos va peor, porque a los pocos lactobacilos que quedaban por ahí que me protegían, ya les di en la torre, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que las pacientes no se pongan nada hasta que la vea su médico. ¿Cuál es lo ideal cuando voy a esta consulta, además de la exploración física y de la interrogatorio? Si mi paciente, si mi médico me quiere hacer una revisión, primero me tiene que dar hidratantes vaginales para que se hidrate mi vagina y dentro de una semana o dos me quiera hacer la revisión con espejo. Pues ahora sí, le entramos, doctor, y me dice qué encontró y qué hacemos. Y lo segundo es que no hay que olvidar que nuestros pacientes deben de saber que los estrógenos se encargan de que proliferen las distintas capas de células basales y parabasales, así se llaman. Pero cuando se hace un papanicolao para diagnóstico oportuno de cáncer cervicuterino, que para eso fue creado,
lo ideal es que la paciente antes tenga un microambiente estrogénico para que yo pueda tener células disponibles, hacer mi frotis, ponerlo en mi portaobjetos y que mi patólogo lo pueda leer. Si no, nada más va a haber eritrocitos que nos hablan de la sangre, inflamación, y pues muchas gracias, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, ¿qué creo que tenemos que hacer? Bueno, el diagnóstico diferencial para, como tú bien decías, ¿no? Es solo una infección vaginal, ya se propagó a las vías urinarias, están implicadas ambas, ¿cuál tengo que tratar y qué es lo que corresponde para mi paciente, ¿no? Y recordar que no es lo mismo que yo tenga 3 años después de la menopausia, 5, 10 o 20, porque entonces el escenario es diferente. Sí. Muy bien. Entonces, es un examen, por ejemplo, de orina, un examen general de orina. ¿Sí lo recomendarías tú para no ir a dar un tratamiento? Porque dice, tengo muchos síntomas al orinar, entonces debe ser una infección urinaria. Y le dan antibióticos a veces sin ni siquiera un estudio, cuando sabemos que es probable que toda su sintomatología urinaria sea por esa delgadez de los tejidos que ya no son nutridos, ya no están siendo nutridos por el estrógeno, están desnutridos, están adelgazados y obviamente van a dar mucha sintomatología de estos órganos vecinos que son vecinitos, pero no está enferma la vejiga, no está enferma. Y vemos que les dan tratamiento y como tú mencionas, empeora a veces los microbios buenos, estos microbios buenos que viven en vagina, y aquello se va complicando. Y obviamente la paciente más desesperada ahora tiene más síntomas, ve que no se cura y piensa que aquello es de un súper especialista. Y creo que a veces hay estudios básicos, el examen general de orina. Es fundamental. Y a veces Sí. la paciente termina yendo con el urólogo y el urólogo le va a dar un antimicrobiano de más amplio espectro y los cambios que generan los antibióticos en el pH vaginal ahora van a generar que se infecte por un microorganismo oportunista como la cándida y no salimos de ese círculo, Sí, ¿no? se hacen Entonces, círculos. un examen Dices. general de orina se sugiere porque además el examen general de orina es un estudio básico para saber Barato. muchas cosas en general de nuestro metabolismo, de funcionamiento hepático, renal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la paciente está muy sintomática y que sí se pueda tratar de un proceso infeccioso, porque, reitero, una manifestación clínica es incremento de las infecciones de vías urinarias bacterianas, entonces aprovechar y pedir un examen general de orina con un urocultivo, si es que es requerido en caso de que mi paciente es una paciente con antecedentes de múltiples tratamientos antimicrobianos, ¿no? Y sí, al final, creo que también es de mucha ayuda el que nosotros tengamos un frotis vaginal que puede ser en forma de Papa Nicolau, no solo para la detección oportuna de cáncer cervicuterino, sino para ver cómo está la relación de mis células, cómo debe de estar en relación a la fisiológica, ¿no? Y adicionalmente también recordar que esta información en el Papa Nicolau sí la vamos a obtener si y solo si tomamos la muestra de manera adecuada. Sí. Una paciente que tiene 20 años sin menstruar y que quiero hacer un diagnóstico con un Papa Nicolau, bueno, o sea, No. la paciente se va a acordar el resto de su vida de mí, de cuando le coloqué el espejo y le hice el frotis, pero no le vamos a solucionar gran cosa. Entonces, diríamos que una paciente debe de esperar que su médico le va a hacer un interrogatorio completo, va a explorar sin espejo, no va a ser una exploración con espejo vaginal, Necesariamente. podrá tomar una muestra del flujo y verla en un microscopio. Yo les digo, señoras, si en el consultorio no ve un microscopio a su médico, Así es. cambie de médico. Si ve ultrasonido, la gente, no, pues es de la De última última maravilla, generación. ¿no? Ya Pero no. el aparato ultrasonográfico, no el neuronal. Sí, pero yo les digo, tiene que haber un microscopio porque, mire, tomamos una gotita de su secreción y la Y la vemos en el vemos. microscopio. Los médicos debemos de aprender desde secundaria, preparatoria, toda la carrera nos enseña y parece ser que nos graduamos y tiramos el microscopio, lo mandamos al museo ahí de la escuela donde estudiamos, ¿no? Y no, yo creo que un examen en fresco de El la fresco. secreción,
un buen interrogatorio, una exploración no armada, un examen general de orina, si uno puede con urocultivo, yo creo, y la historia clínica nos orienta mucho. Y Pasamos además, perdón, yo sí, solo quisiera agregar ahí porque la sí. verdad es que yo no creo que hoy, en el 2022, el 90% de los médicos tengan en su consultorio un microscopio. Quizá lo tenemos los que antes hacíamos capacitaciones espermáticas y veíamos otras cosas, ¿no? Pero si no lo tenemos, por lo menos una tira que nos mide el pH, recordarle a la paciente que solo en una posición ginecológica con un hisopo yo separo parte de la muestra, la huelo, la veo, de qué color es, la consistencia, y también esto, dependiendo del tiempo de evolución y lo sintomático que esté mi paciente, a lo mejor en ese momento por realizar una especuloscopía, ¿no? Pero Sí, sí es importante tratar en ese momento de discernir lo que las pacientes quisiera que se quedaran hoy con este concepto. El diagnóstico de un proceso infeccioso o la ausencia de la presencia de un proceso infeccioso o la ausencia del mismo no la hace un laboratorio, la hace el médico. El laboratorio lo único que hace es confirmarlo y en caso de que el médico no tenga las suficientes herramientas clínicas, me dice el agente de origen o etiológico. Pero desde que lo huelo, desde que lo veo, tiene espuma, no tiene espuma, de qué color es, yo puedo saber casi con alta certeza de qué microorganismo se trata. sí, sí, efectivamente es muy sencillo hacer el diagnóstico, no necesita unos grandes estudios, no, es muy sencillo, lo hace uno en el consultorio, un microscopio, un hisopo, tiene uno estas sustancias para estudiar los gérmenes que pueden estar presentes, una tira reactiva que es muy barata para ver la acidez vaginal y sabemos con ciertos valores hacia dónde nos orientamos. Finalmente, ¿tiene cura? O sea, uno diría, ¿tiene cura el síndrome genitourinario? ¿Y cuál es esta? ¿Cuál sería, así en pocas palabras, la cura? Que ya nuestras pacientes lo van a ver o si nos están viendo, no han llegado sus comentarios, sus preguntas, pero seguramente ya lo dedujeron. ¿Cuál es el tratamiento de este síndrome genitourinario? Bueno, el síndrome genitourinario de menopausia, primero, yo quisiera especificar que no es que se cure, es un síndrome que va a tener eh, distintas opciones de tratamiento que le van a ofrecer beneficios a la paciente. Si estamos hablando que el síndrome genitourinario es un fenómeno clínico generado por deficiencia de estrógenos, pues es como cuando a la sopa le falta sal, pues traigo el salero y le pongo sal, ¿no? Así sería el tratamiento del síndrome genitourinario, hablando de una manera simplista, que es, no tengo estrógenos, me los pongo, pero ahí hay muchos elementos finos que se deben de deshebrar. Primero, no todas las mujeres somos candidatas a usar terapia hormonal para el síndrome genitourinario, aunque quiero mencionar para nuestras pacientes que nos escuchan que recientemente, hace un mes aproximadamente, se publicó la última revisión sobre el síndrome genitourinario, especialmente en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, con el tratamiento de terapia hormonal local. Aquí hay que recordarle a las pacientes que el síndrome genitourinario en la menopausia se puede tratar con hormonas que se toman, que se ponen en parche, en gel o que en México se inyectan, o se puede tratar con hormonas locales. Las dos tienen beneficios importantes, aunque por supuesto, por la forma en que viene el compuesto, por los estrógenos de los que se trata y por el sitio donde se aplica, quien tiene mejores resultados es la terapia local. Existe en nuestro país solamente en dos presentaciones, óvulos y cremas. Y tenemos muchos compuestos con distintos nombres que, bueno, con su médico platicará porque cada uno tiene características distintas de su metabolismo y de acuerdo a lo que ella necesite. Pero si yo no creo en las hormonas, si yo no quiero hormonas, si yo estoy en un periodo de diagnóstico de un cáncer hormonodependiente y en ese momento no debo recibir una terapia hormonal hasta no saber mi diagnóstico, no me va a decir mi médico, bueno, pues se aguanta hasta que sepamos qué pasa. No, me van a tratar con medicamentos que me van a generar beneficios sintomáticos. ¿Qué diferencia tienen las hormonas? Van a revertir todos el deterioro que hizo la deficiencia de estrógenos. Sí, solo sí, no ha transcurrido mucho tiempo
después de lo que la literatura dice que el síndrome genitourinario se presenta en el 87% de las pacientes 6 años después de debutar en la menopausia. La menopausia no son los bochornos, la menopausia es que ya pasó un año sin que yo regle, ¿no? Porque a lo mejor no me tocan bochornos en mis 85 años de vida. El otro punto es que puedo usar hidratantes, que son solamente sustancias de aplicación local que me van a hacer sentir un poco húmeda y entonces esta sequedad se va a quitar. Los hidratantes no sirven para mejorar mis relaciones sexuales, para eso son los lubricantes. Los lubricantes solamente se utilizan para permitir que se facilite la penetración peneana durante el coito y que no me duela, que pueda resbalarse adecuadamente. Los lubricantes no son de uso diario. Existen otras sustancias que se han tratado, que se han usado, perdón, en el tratamiento, que son algunos hablan de los efectos que tienen algunos fitoestrógenos, ¿no? Dentro de los fitoestrógenos que tienen beneficios mayores es la simicifuga racemosa, otros no tienen tanto beneficio. El otro beneficio, el suplemento con vitamina E, por ejemplo, ¿no? Algunos otros tratamientos son, por ejemplo, el tratamiento mecánico con láser, que es una técnica que se aplica a las pacientes que da muchos beneficios similares a las hormonas. Lo debe realizar un experto y que las pacientes no crean que es para siempre. Tiene un efecto duradero de aproximadamente 6 meses y se repite. El otro tratamiento es lo que decíamos, hago ejercicio, bajo de peso, dejo de fumar, controlo mi diabetes, mi síndrome metabólico. Hay algunas otras sustancias que recuperan el tejido, ¿no? Que se han usado en polinucleótidos, se llaman, en estas cosas como recuperar el cartílago, las heridas y quemaduras y pueden tener un beneficio. Ninguno va a tener el beneficio que tienen las hormonas, porque estamos dando el reemplazo que se requiere, ¿no? Y las pacientes van a notar mejoría significativa y aparte, pues si tengo una infección de vías urinarias, el tratamiento específico para eso, o si tengo una infección vaginal, el tratamiento para eso. Muy bien. Pues muy completo el comentario, doctora Imelda. En conclusión, diríamos pues que el síndrome genitourinario es relativamente frecuente o muy frecuente. Es una queja cada vez más frecuente de la mujer mexicana, cada vez más frecuente. Ha dejado ya el tabú, la pena de comentar sus molestias geniturinarias. Cada vez las comentan más y es fácil hacer, perdón, voy a interrumpir un poquito. Sí, sí. Ya, perdón, es que pasa el ruido ambiental. Decía, es frecuente, cada vez más frecuente lo consultan nuestras pacientes, no deben de ver, no deben de tener temor. Lo padece muchísima gente. Es relativamente fácil para un médico bien entrenado, debe estar bien entrenado el hacer el diagnóstico y pedir pocos estudios. Se necesitan en realidad pocos estudios específicamente para esto. Obviamente ver integralmente a una mujer posmenopáusica es mucho más, ¿no? Pero no estamos enfocando nada más al área genital. Eh, el tratamiento existe, el tratamiento fundamental, obviamente que la terapia hormonal es sustitutiva. Si todos mis síntomas se deben a que me falta una hormona, pues el tratamiento es darme esa hormona. Por muchos motivos, es tema de otras pláticas, no todo, en México la terapia hormonal, no hay un cálculo, pero sabemos que de cada 100 mujeres que requieren o se beneficiarían por una terapia hormonal, yo creo que no llega al 10% que la están utilizando. El otro 90% que se verían beneficiadas no lo usan por diferentes razones, culturales de la paciente, culturales de su medio social, culturales de su médico. Es muy importante la educación primordial de los médicos. Es todo un arte dar la terapia hormonal, pero los beneficios que ve uno cuando nos hemos dedicado muchos años a esto, los beneficios en las pacientes son enormes y los riesgos
pues bien manejado. Sabemos que son muy pocos, pero la gran mayoría, la paciente es la que va a decidir. Finalmente, los médicos debemos de trabajar para nuestra paciente y la paciente es la que manda, no es la que sabe. Pero Aclaremos. ella es la que decide. Es la que manda. Exacto, es Ella la que manda. decide. Totalmente. El cliente, y no debemos de ver a nuestro paciente como un cliente, pero se aplica. El cliente manda. La paciente manda y los médicos por ninguna razón nos debemos de imponer. Nosotros explicamos, decimos, tenemos la obligación de estar al día, de saber lo que es más benéfico, pero finalmente la paciente toma la decisión. Ya sabemos el consentimiento informado, no nada más en cirugías, sino en cualquier tratamiento. Así Creo es. que con esto hemos cubierto bastante bien el tema. Bueno, lo ha cubierto la doctora Imelda. Yo nada más guío un poquito. Agradecemos a la doctora Imelda Gracias. Hernández Marín sus conocimientos, el compartir su tiempo, su amplia experiencia en este tema. Al COMEGO, al Colegio Mexicano de Ginecólogos y Obstetras, la oportunidad que nos dan de compartir esto con nuestras pacientes y a nuestras pacientes que finalmente, ojalá y sea de beneficio esta plática, pues comentarios que nos han hecho y que hemos hecho con la mejor intención de ayudarles a mejorar su salud, que es una de las metas o la meta principal del Colegio Mexicano de Ginecólogos. Agradecemos a la doctora Imelda, a todos ustedes su Gracias. atención. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos.